Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Diseños y el mejor algodón. En www. En www.doctorinc.com.ar. @Doctorinc Remeras. Doctorinc. Brazos abiertos a disfrutar. A las fugacetas con queso. A caminar tranqui. A estudiar lo que te gusta, vivas donde vivas. Brazos abiertos a aprender, a emprender. Brazos abiertos a las oportunidades, a reírnos. A todo esto y a mucho más, siempre brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Un espacio abierto para pensar en libertad. Dos de la tarde, 10 minutos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en Postnormalidad, este programa de filosofía que se emite en Neuramedia. Nos seguís por Twitch, por YouTube, Neuramedia, pero también nos escuchás por radio en FM 89.7 y nos ayudás a construir en conjunto el conocimiento, o por lo menos a tratar de formular mejores preguntas. Y si hubo un genio en la formulación de preguntas fue Jorge Luis Borges. Por eso hoy, en un ratito, vamos a estar charlando con un especialista en la filosofía de Borges, un gran divulgador literario, profesor, fue colega mío en el ciclo básico común, lo quiero mucho y él sabe mucho acerca de la obra de Jorge Luis Borges y su relación con la filosofía. Gracias a quienes se van sumando ahí por YouTube, Ale González y también por Twitch. Ahí tenemos, miren, la imagen de el gran Jorge Luis Borges, quien para mí, voy a ver si el entrevistado está de acuerdo conmigo, es un paradigma de lo fructífero, o un ejemplo paradigmático acerca de lo fructífero que puede ser el cruce entre literatura y filosofía. Cualquiera de sus obras nos llevan permanentemente al análisis de cuestiones filosóficas, como la de la identidad, la naturaleza del tiempo. Permanentemente utiliza conceptos abstractos, hace referencia a figuras como la de los laberintos, que nos llevan a pensar acerca de la complejidad del pensamiento, pero también la complejidad de la propia realidad. Por ejemplo, en Los senderos que se bifurcan, Borges plantea la posibilidad de múltiples realidades paralelas, muchos mundos posibles, todos los cuales a lo mejor podrían confluir. Recuerdo a un gran filósofo alemán de la modernidad, Leibniz, quien decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¡Qué optimista era la posición de Leibniz! Yo diría que el mejor de los mundos posibles es aquel en el que podemos disfrutar de la literatura de Jorge Luis Borges, quien permanentemente, como te decía, nos lleva a otros textos. Porque, por ejemplo, hace unas emisiones atrás, en Postnormalidad, leíamos el principio de Historia de la Eternidad, uno de sus tantos libros. Y allí Borges, en la primera página, dice: según Platón, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Entonces, para aquella persona que todavía no fue a Platón, esa cita lo lleva a leer El Timeo de Platón. Gracias, Elizabeth Lunardini, por acompañarnos en YouTube. Buenas tardes para vos y para todos los que se van sumando. Entonces, en la primera página nomás nos decía Borges en Historia de la Eternidad: el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Y entonces cuando uno va al Timeo, ve precisamente esa definición y ve que Platón además contrapone el tiempo, la imagen móvil de la eternidad, a la propia eternidad, que sería una especie de permanencia en el presente y en la unidad. Y entonces vos ahí decís, ¿pero cómo? ¿Hay una diferencia entre el tiempo que fluye, pasado, presente y futuro, y la eternidad que es un eterno presente? Sí, y esa diferencia te lleva a los filósofos presocráticos. Heráclito decía en la antigüedad: este cosmos, refiriéndose al universo, pero esa palabra nos remite al orden, a la armonía, y está también en la palabra cosmética incluida esa palabra, ¿no? Cuando queremos ordenarnos, usamos un cosmético. Entonces decía Heráclito, este cosmos no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue siempre, es y será, fuego permanentemente vivo. Claro, recordá que para Heráclito no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, porque lo único permanente es el cambio. Pero pensando en el tiempo, fíjate que él distingue estas tres instancias de la temporalidad, pasado, presente y futuro, que es lo que hacemos nosotros en la vida cotidiana. Sin embargo, Parménides, quien sería su adversario en cuanto a la concepción metafísica que defendía, afirma: nunca fue ni será porque es ahora conjuntamente todo uno, continuo. O sea, ese eterno presente del que está hablando Parménides es aquello a lo que Platón en el Timeo llama eternidad. Mientras que la temporalidad de la que hablaba Heráclito, todo cambia, nada permanece, es el mundo sensible del cual habla también Platón. O sea que fíjate, empezamos con la primera página de Historia de la Eternidad de Borges. Borges nos llevó al Timeo de Platón y Platón nos llevó a Heráclito y a Parménides. Esta es la maravilla de la intertextualidad.
la posibilidad de empezar con un texto e ir hacia otras referencias y permanentemente ampliar nuestro conocimiento y poder enriquecernos con los grandes pensadores de todos los tiempos. Después de la pausa vamos a charlar con Andrés Russo, quien además es escritor. Él publicó en 2018 un libro que a mí me gustó mucho, Privilegios de un moribundo, pero él, como es muy crítico, dice no, a mí ese libro no me gusta para nada. Entonces me lleva mi querido Andrés Russo a presentar en esta introducción su segundo libro que se llama El Paseante, que es también un libro muy lindo. Para mí los dos son muy buenos, pero él no está para nada conforme con su primera publicación. Y ahí en El Paseante, libro que publica en 2019, nuestro entrevistado de hoy dice en la página 26, él vive en Junín, se había venido a vivir a Buenos Aires para estudiar aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, y dice en la página 26 de este libro titulado El Paseante: le cuento que en Buenos Aires no encontré ninguna de las cosas que ingenuamente fui a buscar. Encontré otras que me modificaron, aunque no podría decir taxativamente en qué aspectos, pero sin duda alguna, soy otro. Las noches en las que caminaba casi sin levantar la mirada, con las manos tiesas en los bolsillos por debajo de la autopista sin rumbo, pero siempre pasando por la esquina del bar en San Juan y Boedo. Esta esquina nos emociona a los que somos hinchas de San Lorenzo. En la esquina de San Juan y Boedo buscando algo que no fuera la silueta de la soledad. Otras noches fueron más afortunadas, como en las que sin prisa caminé debajo de la lluvia creyendo en la inmortalidad que me sugería algún poema de Borges. Everness, le voy a preguntar por este poema en breve. Le debo a Buenos Aires largos años en los que pude dialogar con mis demonios y pactar algunas treguas. Andrés Russo realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero también es profesor de biología en el Instituto Superior de Formación Docente número 129. Además, en los últimos años se dedicó a la divulgación literaria, tiene su propia columna radial. Así que quédate ahí, porque después de la pausa charlamos con Andrés Russo sobre Borges y la filosofía.
Continuamos en Posnormalidad, gracias a quienes ya se van sumando con Borges y la filosofía. La verdad es que es un tema que ya habíamos tocado al pasar, pero al que le quería dedicar una emisión especial. Mientras nos vamos conectando con Andrés Russo desde Junín, yo quería enfatizar un poquito más en esta idea de la intertextualidad que te mencionaba. Por ejemplo, en uno de los cuentos de Borges leemos, el cuento se llama La Biblioteca Total. Y en La Biblioteca Total, él dice en la segunda página: el más antiguo de los textos que la vislumbran está en el primer libro de la Metafísica de Aristóteles. Hablo de aquel pasaje que expone la cosmogonía de Leucipo, la formación del mundo por la fortuita conjunción de los átomos. Fíjate cómo nos lleva al libro primero de la Metafísica, en el que Aristóteles precisamente habla de la doctrina de Leucipo y su discípulo Demócrito, quienes sostuvieron, estoy ahora en Aristóteles, que los elementos son lo lleno y lo vacío. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Cómo en la antigüedad los atomistas lógicos, o en ese momento eran los atomistas antiguos, lo que hicieron fue prever lo que la ciencia muchos años después descubriría como el átomo. Maravilloso. Borges nos lleva a Aristóteles y Aristóteles a los atomistas. Ya los tenemos a Andrés Russo, el gran colega y divulgador literario, a quien le agradecemos por estar en Posnormalidad. ¿Cómo estás, Andrés, querido? Buenas tardes, Roberto, pero felicísimo. Todavía no puedo creer de estar en tu programa. La verdad es que el lujo es nuestro, estamos muy contentos por tenerte con nosotros y yo quería, Andrés querido, empezar preguntándote qué te atrajo inicialmente a vos de la obra de Borges. Mira, lo que me atrajo fue un total desconocimiento de quién era Jorge Luis Borges. Yo tropecé, afortunadamente, con la obra de Borges siendo un adolescente en mi pueblo natal, en Germania, muy lejos de cualquier centro académico que pudiese ofrecerme alguna referencia sobre Borges, así que yo encontré ficciones, dirían algunos para colmo, por la supuesta dificultad que entrañaría dicha obra, en la biblioteca de la escuela. A lo sumo, la maestra de literatura me dijo, cuidado. No me dijo no, me dijo cuidado, pero yo no tenía ni idea de quién era Jorge Luis Borges, así que me sumergí con total inocencia. Y Andrés, ¿vos coincidís con el diagnóstico que hice en la introducción de este programa acerca de que Borges sería algo así como un ejemplo paradigmático de lo fructífero que puede ser el cruce entre literatura y filosofía? Creo que es paradigmático, pero al mismo tiempo, Roberto, honestamente no creo que se agote en esa intersección. Sé, por los cursos que he dado, por las charlas, que la gente disfruta muchísimo de esa conexión que sin duda existe entre Borges y la filosofía, como también existe entre Borges y la ciencia, Borges y la matemática. Digamos, Borges y el valor de la conjunción es muy amplio y puede ponerse en relación con muchas cuestiones, la obra de Borges. Pero para ir a una autoridad en serio, no como en mi caso, Silvia Mañavaca, que seguramente fue nuestra común profesora de filosofía medieval, le contamos a la gente, una de las medievalistas, y sin el quizá y sin el tal vez más grandes de la Argentina y de habla hispana, siempre se dedicó mucho a tantísimas cuestiones, pero también a la obra de Borges, y hay un texto, no sé si es muy fácil de conseguir, pero hay un texto sobre la presencia de los filósofos medievales en la obra de Jorge Luis Borges, de Silvia Mañavaca, muy recomendable, pero Mañavaca nos hacía esta advertencia: cuidado, porque Borges va a la filosofía como un pez que se sumerge en las profundidades para tomar lo que le interesa de la filosofía para luego proseguir su labor literaria, que es la que realmente le interesa. Pero como si hubiera que explicar por qué la labor literaria es la que realmente le interesa. Es la empresa total y totalizante de la vida de Jorge Luis Borges, y en ella confluyen la filosofía, la ciencia, la matemática, ¿verdad? Con una gran pasión Borges abrevaba en todas estas fuentes, pero yo no estoy en general muy de acuerdo con la idea de Borges filósofo. Me parece que ahí o no termino de entender qué se quiere decir. Sí, ¿verdad? Lo que vos dijiste, uno se tropieza con una referencia a Platón y motivado por cómo Borges recorta, cómo selecciona ese repertorio filosófico, en este caso uno termina yendo tal vez a buscar a Platón, pero ha habido una serie de inconvenientes y de malos entendidos en relación al background o a la supuesta erudición previa que uno debe tener, sea filosófica o de cualquier tipo, para abordar la obra de Borges. Yo todo eso lo matizaría. Sí hay un gran interés en algunos filósofos sobre todo, pero no sé si Borges y la filosofía, más allá de que es posible el abordaje,
es lo que le hace totalmente justicia a la estética borgiana, pero es posible. Qué bueno, Andrés querido, que le hayas citado a la gran profe Silvia Mañavaca. Te cuento que estuvo en Postnormalidad hace unas semanas la profesora Ivana Costa, y también hablamos del aporte, por supuesto, de Silvia Mañavaca. Y mira cómo todo se conecta, Andrés, porque por YouTube nos saluda Claudio Schelling. Feliz jueves para vos también, Claudio querido. Y Maxi Helmi pregunta: hola Robert, no me quedó claro el concepto de imagen móvil de la eternidad. Así que, si te parece, vamos a hacer un juego. Vamos a comentarle a Maxi a qué se refiere Platón con la imagen móvil de la eternidad. A ver si estás de acuerdo con mi explicación. En el Timeo, lo que hace Platón es pensar en un demiurgo, que es una especie de artesano que creó el universo a imagen del mundo de las ideas. Entonces, este mundo sensible en el que habitamos nosotros, mundo de ilusiones, es un mundo en el que lo único permanente es el cambio, sería el mundo heraclitio. Entonces, en este mundo, la temporalidad es una copia de la eternidad que existe en el mundo de las ideas, en el topos Uranos, que sería el mundo perfecto. Entonces, de alguna manera, el tiempo no puede sino ser una imagen móvil de la eternidad, así como este vaso es una copia de la idea de vaso que es eterna, incorruptible, etc. No sé, profe, si está de acuerdo con mi explicación a Maxi Helmi. Yo estoy de acuerdo. Silvia Mañavaca, para volver, es una docente que formó generaciones, le contamos a la gente, generaciones y generaciones de filósofos y filósofas. Decía, cuidado porque el demiurgo es ordenador más que creador, ordena el caos, sobre todo el demiurgo del Timeo, ordena el caos, porque después tendríamos que analizar la categoría de creación que sabemos que en el mundo griego no está tan presente como sí claramente lo está en la filosofía medieval que abreva en el cristianismo. Pero sí, lo interesante es, me parece a mí, Roberto, no sé qué pensás vos, que en definitiva la eternidad es estar por fuera del espacio-tiempo. O sea, Dios, por el caso, es eterno porque está por fuera del espacio-tiempo. Por lo cual, lo que nosotros llamamos tiempo es esa burda imitación que es un mero quantum a lo que tenemos acceso en el ámbito de lo sensible, una mera medida de algo que de por sí no tiene medida, porque la eternidad no es ninguna medida. O sea, decir que la eternidad es un tiempo infinito es traicionar la idea de eternidad. La eternidad está por fuera del tiempo, puede parir al tiempo, sí, puede ser partera del tiempo, pero luego el tiempo humano, incluso el tiempo del universo, está muy por debajo de las posibilidades de la eternidad, dialoga con las posibilidades del símil platónico, con las posibilidades de la metáfora, por supuesto, llega hasta la metáfora. O sea, podemos hablar de la eternidad siempre desde el campo de la participación, que en definitiva, como sabemos, es una metáfora en Platón, sea respecto de la eternidad o sea de cualquier otra cosa, ¿no? Qué importante esto que marcás, Andrés, porque si bien al cristianismo le interesó mucho esta obra de Platón, es evidente lo que vos marcás, no se refiere al Dios creador, sino a un Dios ordenador. Es fantástico cómo lo explicaste, coincido plenamente con vos. Y volviendo a Borges, Andrés, si vos tuvieras, es muy difícil lo que te voy a plantear, pero si tuvieras que elegir una obra o un cuento que te haya marcado y comentarlo brevemente, ¿cuál sería el primero que se te vendría a la mente? Mira, hay un cuento que figura en la antología del cuento extraño que hizo Rodolfo Walsh a principios de la década del 50, o sea, ya estaba publicado Ficciones y el Aleph, y Walsh elige El milagro secreto. Ajá. Está en Ficciones, no es tal vez de los más conocidos de Borges, y se trata de, siempre digo, hecha esta advertencia, yo no creo que ninguna sinopsis le haga justicia a Borges, pero vamos a intentarlo. De lo que trata es de un condenado a muerte que en el momento final, cuando ya está ante el pelotón de fusilamiento, en un diálogo interior con Dios, privadísimo, lo que pide es una postergación, pero una postergación no indefinida y no para remediar la situación que lo llevó ante el pelotón de fusilamiento, sino que este personaje lo que tiene es una tarea literaria inconclusa. Que está a punto de terminar una obra, pero las desavenencias, el inconveniente de ser fusilado, con todo el humor que Borges pone en estas cuestiones y todas estas paradojas, interrumpiría la posibilidad de que él termine la obra. Y entonces, efectivamente, en una imagen genial como la describe Borges, la situación se congela, el proyectil que ya está saliendo
del arma ejecutora se congela y se le concede un tiempo X, creo que es un año, en un quantum psicológico. Claro. Y porque no es que se le concede un año para que materialmente ejecute el final de la obra, sino que pueda concebir en su mente cuál sería ese final, una vez que tiene el final, que no lo sabemos cuál es, ni tampoco tenemos muchos detalles de la obra que estaba escribiendo, pero cuando concluye su empresa estética, Dios lo sabe, por supuesto, todo se revierte, sale la bala y lo mata. Eso se llama el milagro secreto y es maravilloso en el sentido de lo que uno le puede llegar a, o lo que este personaje le pedía a Dios, ¿no? No le pedía la salvación, no le pedía que lo sacara de la situación del fusilamiento inminente, le pedía un poquito más de tiempo para poder terminar su obra. Y creo que eso dice mucho de Borges, ¿no? Del compromiso con la literatura radical, Roberto. Qué lujo tenerte, Andrés. Ahí se suman por YouTube, Liftoff nos saluda. Y yo recuerdo, Andrés, que vos antes de la pandemia habías iniciado un espectáculo titulado Borges Poeta, ¿puede ser? Sí, un espectáculo que tuvo debut y despedida por la pandemia. Como se hacen las cosas aquí en Junín, digamos, de una manera autogestiva, con un gran guitarrista acústico que es Juan Curilem. Y yo no soy un recitador, Roberto, digamos, pero sí disfruté toda mi vida de la poesía de Borges, además de la narrativa, además de la ensayística. Yo no creo que realmente una obra, porque una obra no es un conjunto de libros, ¿eh? Hay escritores que tienen un conjunto de libros y muy poquitos que tienen una obra. Bueno, Borges tenía una obra. Entonces, no creo en esto de me gustan más los poemas que los cuentos o los ensayos que los poemas y los cuentos. Si realmente la obra de Borges está destinada a que vos la disfrutes, que es lo que Borges diría de cualquier libro, no se obliga a leerme, por supuesto él se desrecomendaría porque tenía una modestia infinita, falsa y no, pero él decía, bueno, si el Quijote no le gusta, déjelo, porque no ha sido aún escrito para usted, ¿no? La lectura obligatoria para Borges era un oxímoron inconcebible, siendo que a él le gustaba mucho el recurso del oxímoron, pero lectura obligatoria, un oxímoron inconcebible. Entonces, creo que hay que disfrutar a Borges en su totalidad, no parcelarlo. Pero bueno, no obstante, yo sí hice un espectáculo que se llamó Borges Poeta, que pasaba por distintas estaciones de la obra poética de Borges, que es una constante, Roberto, porque recordémosle a la gente que Borges empieza a escribir cuentos siendo bastante grande. O sea, tenía al menos 38, 39 años. Está muy bien datado cuando Borges empieza a escribir cuentos, pero es poeta publicado. Este año se cumplen 100 años de la publicación del primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires. Es poeta publicado desde los 23 años. Y va a ser poeta hasta el último de sus libros, Los Conjurados, de 1985. Es decir, si algo no dejó de hacer Borges nunca en su vida es escribir poemas. Lo cual también nos habla mucho de lo que... Después, podríamos discutir horas, si Borges para el consenso poético es un gran poeta o no es un gran poeta, digamos, comparado con Neruda, con Paz, con Vallejo, es harina de otro costal. Para mí es un gran poeta, me parece que son poemas de una riqueza metafísica que no encuentro casi en ningún otro autor, pero yo no soy un autorizado lector de poesía, por lo cual puedo ser desmentido. Y soy muy fan de la obra de Borges, por lo cual mi defensa está puesta de antemano. Pero hice ese espectáculo y pasé por distintas estaciones poéticas, en general los poemas más conocidos, el poema conjetural, el poema de los dones, Ébernez, Spinoza. ¿Sí? Vos sabés que en la introducción de este programa, Andrés querido, justo mencioné o te cité en una de las páginas del Paciente en la que vos hacías referencia a Ébernez. ¿Podés, no sé si te comprometo mucho, pero mencionar o ese u otro poema de Borges que tengas en la cabeza? ¿Podés citarlo o inclusive darnos el honor de escucharte leer un poema de Borges cualquiera sea? Puedo intentarlo, Roberto. No tengo la memoria de Borges. Yo creo que eso es una de las cosas maravillosas que nos hemos perdido quienes no llegamos a conocerlo. Yo daría un brazo, literalmente, por haberlo conocido, pero no por cholulismo, porque tuve la suerte de conocer a Mario Bunge y vos también, sí. No por cholulismo, sino por disfrutar de esa experiencia que era la presencia de Borges. Claro. Y Borges tenía una memoria infinita, casi tan infinita como la del famoso Funes. Entonces, él le podían preguntar porque es fácil tal vez, Roberto, recordar grandes poemas, pero
recordar como recordaba Borges, grandes, medianos y pequeños, grandes poemas, es para muy poca gente. Pero yo voy a intentar decirte, porque insisto, no soy un recitador, es más, este poema que les voy a decir lo pueden encontrar en la propia voz de Jorge Luis Borges. Borges hacia mediados de la década del 60 grabó un disco, ya estaba ciego, por lo cual tuvo que aprenderse todos los poemas de memoria, lo cual no resultaba un esfuerzo mnemotécnico para alguien que tenía una gran memoria, pero sí seguramente un gran disgusto personal, porque a él no le gustaba leerse realmente, entonces se tuvo que aprender unas cuantas piezas que componen ese disco que se llamó Borges por él mismo, lo pueden encontrar en YouTube, y Borges además hace algunos comentarios preliminares antes del recitado, y en el caso de Everness, esos comentarios preliminares bien valen la pena. Borges explica incluso qué significa la palabra. Después de decirlo, si querés, lo charlamos. Dale. El poema dice más o menos así, es un poema para mí que va a las vísceras. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Maravilloso, maravilloso, Andrés. Y pensaba en cómo esta cuestión de la memoria parece ser una constante en la obra de Borges, ¿no? Vos empezabas diciendo, solo una cosa no hay, que es el olvido. Y recordamos también el cuento, por ejemplo, Funes el Memorioso, que tenía la desgracia o la fortuna, cada cual lo evaluará, de no poder olvidar ni siquiera el más mínimo de los detalles, ¿no? Sí, la memoria está, y la memoria de Dios en este caso, que dice que es profética. Es muy interesante, Roberto, esto de la memoria de la divinidad como una memoria profética, porque como decía Borges, la captación de lo eterno en Dios es inmediata. Casi que la palabra inmediata tampoco tiene sentido, porque volvemos a lo mismo, Dios está en el no tiempo. Pero si desde nuestra precariedad humana y desde nuestro precario lenguaje humano tenemos que iluminar cómo sería la memoria divina, tenemos que decir que es profética, porque en un instante capta todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Por eso es tremendo para el humano, ¿no? Digamos, ¿no? Dios, por más de que incluso exista el libre albedrío, toda cuestión ya abordada y resuelta por San Agustín, incluso puede existir el libre albedrío para nosotros. Nosotros nos podemos creer que estamos ejecutando actos libres, pero Dios ya de un vistazo, digamos, contempla toda la historia humana. Bueno, Borges ilumina estos fenómenos o especula en torno a estos fenómenos. Es muy interesante hablar de la memoria divina y la memoria de Funes. Sí, verdad, Roberto, ahí en el límite entre el don y la pesadilla, que hizo algo que se repite mucho en Borges, algo que parece un don y que después se convierte en una pesadilla. A veces hay que tener cuidado con lo que uno desea. Y qué bueno, Andrés, que menciones esta cuestión de la conciliación entre el libre albedrío y la necesidad. Yo recordaba también a Leibniz y en su discurso de metafísica que él mencionaba que si bien Julio César cree que es libre cuando va a cruzar el Rubicón, y de hecho lo es para Leibniz, goza de su libre albedrío, sin embargo Dios ya sabe que Julio César va a cruzar el Rubicón, de manera tal que se puede conciliar de una manera magistral el libre albedrío humano con la idea de que Dios lo sepa todo y que en algún sentido entonces haya también un determinismo. Sí, parece eso, ¿no? Por un lado hay la contingente libertad humana y por otro lado hay un plano de necesidad que no interfiere con la libertad humana contingente. Sí, es muy interesante. A Borges todas estas paradojas le fascinaban. Y hablando de paradojas, Andrés, viste que una figura que le gustaba mucho a Borges era también la del laberinto. ¿Vos por qué pensás que tiene tanta repercusión este concepto en la obra borgiana? Me parece que es un recurso, entre tantos, tal vez es uno de los que más se hizo popular, el laberinto, es un recurso para iluminar el drama de la identidad. Es decir, la identidad de quién soy, dónde estoy perdido y
si estoy perdido, ¿será tan dramático y tan trágico estar perdido? Borges, en un documental, en uno de los que se hicieron ya con un Borges muy maduro, se llama Borges para millones. No me gusta mucho la factura audiovisual, es un documental del año 78, pero Borges ahí explica brevemente el tema de qué significa para él el laberinto. Y él dice, el universo puede ser un laberinto. ¿Qué problema habría? Es un laberinto, puede serlo. Dice, pero al menos tiene un centro. Aunque ese centro sea un centro atroz, que es el Minotauro, o que viene representado por el Minotauro. Entonces, en definitiva estamos perdidos, pero en última instancia, o tal vez en un instante final, esto es muy común en los personajes de Borges, siempre cerca de la hora de la muerte, tal vez cabe una revelación, tal vez sepamos quiénes somos, en un sentido de la más profunda e íntima identidad personal, o tal vez no lo sepamos nunca, y el extravío sea insoluble. Bueno, estas dicotomías, podremos saber quiénes somos o nunca sabremos quiénes somos, suceden a nivel individual y también suceden a nivel cósmico. Hay un diálogo permanente en Borges entre lo que le pasa al individuo y lo que le pasa al universo. Están espejados, para ir a otro recurso de Borges. De hecho, el laberinto, Roberto, como conjunto de posibilidades y de imposibilidades, no está tan lejos del espejo. Borges decía, usted ponga una serie de espejos y tendrá un laberinto, ¿no? Digamos, qué lindo. Es muy linda la idea de que dos espejos ya prometen el infinito, porque en definitiva el laberinto lo que hace es prometer el infinito. Es una promesa que uno por ahí se arroja de cabeza, esa promesa de infinitud, pero luego tiene sus problemas. Está en el laberinto, está en el Aleph también. Es decir, ¿quién no quisiera la posibilidad de poder acceder al punto de puntos, a la condensación absoluta de acontecimientos del universo que están en el sótano de la calle Garay? Pareciera un dom, pero bueno, para Borges, personaje en ese cuento, termina siendo algo terrible por todo lo que revela el Aleph. Y pasa lo mismo con el Zahir, y pasa lo mismo con la Biblioteca de Babel. Por eso yo, Roberto, no me atrevo a dar consejos ni sugerencias, pero le recomendaría a la gente que evite esta idea del desguace, es decir, bueno, Borges en la Biblioteca de Babel, Borges en el Aleph. No, es una obra, hay que leerla toda, es más, hay que releerla, porque muchas veces me preguntan por dónde empezar. Hay consensos pedagógicos que incluso son útiles, pero el chiste, como en el laberinto, es que uno empiece donde empiece, la vamos a tener que volver a leer una y otra vez, pero no como un castigo, sino como un gozo. La obra de Borges hay que releerla permanentemente, depara sorpresas continuas, y uno ahí se libera un poco de este andamiaje escolar de los tigres, el doble, el laberinto, el espejo. Está todo absolutamente interconectado, porque Borges, al ser un genio, o sea, un autor mediocre trabajaría con esos recursos a ese nivel. Digamos, en este cuento voy a plantar la figura del tigre, acá voy a plantar la de la memoria infinita. No. Borges va dando cuenta de sus pulsiones existenciales más profundas, de sus grandes también dolores, de sus grandes incertidumbres frente a la vida, frente al amor, frente a la política incluso. Y todo eso se vuelca en la obra, pero de una manera orgánica, no de una manera escolar o como un ejercicio técnico, no, por Dios, estamos hablando de un genio no necesita ejercicios técnicos, los ejercicios técnicos quedan reservados para amanuenses como yo, digamos, que podemos en la técnica encontrar un cobijo, pero no, yo esto lo desrecomiendo mucho, sé que se venden incluso cursos, libros para que iluminan en este cuento tal recurso, no digo que no esté presente o que no sea útil, pero créame, usted que nos ve, que nos escucha, que si usted se entrega de una manera mucho más incondicional a la obra de Borges le va a responder también de una manera mucho más incondicional que si va atravesando esta especie de rosario borgiano que como tal no existe. Me encantó este consejo, querido Andrés. En la introducción yo hablé de el jardín de los senderos que se bifurcan. Creo que lo resumí, dije los senderos que se bifurcan, pero el título del cuento, por si lo quieren buscar, es El jardín de los senderos que se bifurcan, y ahí también está esta idea de muchas realidades alternativas. Y a mí permanentemente el genio borgiano me lleva a pensar en la cuestión de la identidad, que vos muy bien has marcado, y también de la limitación nociológica que tenemos los seres humanos. Vos hablabas del Aleph, que nos lleva a pensar que nuestros límites están también en nuestra imposibilidad de nombrar ciertas cosas, ¿no? Como decía Wittgenstein en el Tractatus, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Se abren permanentemente muchísimas temáticas en torno a la obra de Borges, pero
vos al pasar mencionaste entre tantos temas interesantes la biblioteca infinita que está en la biblioteca de Babel. ¿Cómo pensás que se relaciona eso con la posibilidad de conocer o no el mundo por parte del ser humano? Yo creo que es un desafío. Está puesto como desafío, como una provocación, casi como una paradoja. Borges sabe que no es posible. O sea, sí, Borges anida un escéptico. Después podemos discutir, un escéptico moderado, ¿no? Para quienes tengan algunos rudimentos de historia de la filosofía. Un gran lector de Hume, de toda la vida. Por lo cual estamos hablando de un escéptico moderado. No cae en el silencio, pero lo que afirma, lo afirma con mucha prudencia. Pero ahí volvemos a lo que te decía al principio. Como no es un filósofo, por suerte, porque filósofos hay muchos, Borges hay uno solo. Totalmente. Digamos, como no es un filósofo, no tiene que tomarse tantas precauciones de si está incurriendo en errores categoriales o no está incurriendo en errores categoriales. Se maneja muy bien, con mucho criterio, muy bien informado de las cuestiones filosóficas, pero después toma decisiones estéticas sobre esas cuestiones filosóficas, que en general es lo que la filosofía, sobre todo la filosofía contemporánea, no permite. Es decir, no, bueno, usted tiene que ir por este sendero, se argumenta de esta manera. Borges eso lo tiene bastante claro, pero como es tan genial, nos convence de que muchas veces se está observando estrictamente las reglas del más riguroso pensar filosófico, y muchas veces no. Muchas veces seguramente que si sometiéramos a un test lógico las afirmaciones filosóficas de Borges estarían llenas de inconsistencias, pero por suerte, ¿no? Porque lo que es inconsistente en el plano filosófico reditúa muchísimo en el plano estético y en el plano metafísico. En Borges palpita continuamente la metafísica. Pero no, Borges sabe que la biblioteca total, vos hablabas de la biblioteca total, eso es un texto anterior, donde Borges eso también es muy común en Borges. Encontramos varias veces cómo Borges va amasando, para decirlo coloquialmente, va urdiendo, para decirlo con jerga más borgiana, va urdiendo sus propias obsesiones hasta que a veces las expresa en un ensayo, a veces las expresa en un cuento, a veces las expresa en un poema. Por eso hay que leerlo en su totalidad. No es un autor de géneros, es un autor de genio y se va expresando según lo crea conveniente o según las posibilidades. Como decía, puede ser, tengo una idea, dice, y si es un endecasílabo, probablemente, obviamente, va a ser un poema. Ahora, de antemano dice, no me propongo escribir un cuento, no me propongo escribir un ensayo, no me propongo escribir un poema. Hay que desconfiar mucho, Roberto, de los escritores y escritoras que se proponen una obra maestra. En general, prepárate para leer un espanto. Entonces, el genio es mucho más inconsciente de sus posibilidades. Y por eso nos permite disfrutar de resultados absolutamente inesperados. Pero sí, Borges sabe que la biblioteca infinita no es posible, pero nos propone eso a ver si nosotros caemos en la trampa. Porque después, en el poema de los dones, dice, no se queja, pero digamos, cuando da cuenta de su ceguera, que incluso se le agradece a la magnífica ironía de Dios que me ha dado a la vez los libros y la noche, dice Borges, dice, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha perdido ese paraíso, que era esa biblioteca, o que la biblioteca no era en rigor tal paraíso? ¿No? El cielo y el infierno en Borges no están tan lejos. De hecho, él tiene la convicción íntima de que todos atravesamos ambos escenarios. Probablemente con más frecuencia el del infierno que el del cielo. Pero entonces la biblioteca infinita parece el paraíso, pero cuidado, porque está la contracara, que es el infierno. Por eso yo recomiendo mucho, Roberto, la conferencia de Borges que se llama La Pesadilla. Está compilada en un libro que se llama 7 noches, pero también está en YouTube. Ponen La Pesadilla, hay otras más famosas, la ceguera, el budismo. Son 7 conferencias, pero si uno entiende la fascinación y el terror estético de Borges por La Pesadilla, va a poder decodificar casi como una llave maestra, un montón de textos borgianos donde continuamente está esta situación limítrofe entre lo que, insisto, parece un don, un regalo de la providencia, como la memoria de Shakespeare, pero después se convierte en algo terrible. Andrés, sabés que leí con mucha atención tu libro de 2019, El Paseante, y advertí que hay varias menciones a Borges. ¿Qué te motivó a escribir ese libro? La desesperación, seguramente. ¿No? Seguramente. Los que escribimos mal
siempre queremos escribir el próximo libro, porque el que escribe mal cree que en el próximo libro se va a redimir. Entonces yo ya había escrito uno. Lo que no hay que hacer, Roberto y audiencia, es escribir el primero. Claro, porque después ya no puede salir. Salvo que seas el autor de Fervor de Buenos Aires y hayas debutado con ese libro. Pero eso le sucedió, tiene un solo referente esa situación, Jorge Luis Borges. Después, todos los que acometen un debut literario se sienten, lo mejor sería caer en el silencio wittgensteiniano, pero uno se siente impelido, vaya a saber por qué fuerza demoníaca, a seguir publicando, y uno cree que el segundo, que el tercero, que el cuarto va a mejorar. Y en general uno no mejora. Pero saliendo un poco del chiste, lo escribí porque quería dar cuenta de un conjunto de experiencias urbanas. Es un libro muy urbano, transcurre bastante en relación a mis años porteños, y siempre los que hemos nacido en el interior, en que incluso hemos regresado al interior, tenemos una relación de tensión con la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que básicamente hay distintos recorridos por la Facultad de Filosofía y Letras, por aquí, por allá, pero quería dar cuenta del hecho de, no es como se ha dicho, que yo intenté hacer el flaner, no, el flaner ya está en Baudelaire, está muy bien hecho, no necesitaba la figura del flaner como paseante que yo la revisitara. Yo intenté hacer algo mucho más chiquito, que es una especie de falso diario, porque no todo lo que se cuenta allí es estrictamente verídico, pero una especie de falso diario que fuera como al mismo tiempo un bosquejo de autobiografía, escrita un poco en un registro pop, porque a mí me interesa mucho asimilar un montón de influencias intelectuales. En ese libro no solo está Borges, está Warhol, hay muchísima gente mencionada, bueno, estás vos en ese libro, o sea, es un libro muy ecléctico. Andrés, querido, vos sabés que a mí como hincha de San Lorenzo me emocionó no solo que me hayas mencionado a alguien tan insignificante como yo, sino también que mencionás la esquina de San Juan y Boedo, que tiene una carga emotiva para los hinchas de San Lorenzo. ¿Por qué fue importante esa esquina? ¿Por qué la mencionaste? Bueno, yo, como todos los que hemos amado la sinergia entre la academia y el café, que es un lugar común, no sé si hoy lo sigue siendo, es un libro que está datado del 2004 hasta el 2012, digamos, el conjunto de experiencias del que da cuenta. Pero en esos tiempos todavía existía el hecho de que uno, por lo menos en mi caso, pasaba tantas horas en las aulas de la facultad como tantas en un café. Y el café que ya ha dejado de existir, Roberto, creo que ahora hay otro, pero no es, que llamaba Esquina Sur, enfrente del mítico café Homero Mansi. Estoy casi seguro de que sigue existiendo, sigue existiendo. Pero te debo el... Me habían dado la noticia de su función. Ah, ok. Sí, pero es un barrio con mucha tradición y sus bares son, la verdad es que, clásicos bares porteños. Sí, y bueno, yo paraba ahí, digamos, y esa esquina, yo no vivía en San Juan y Boedo, yo vivía en Garay y Castrobarros, vivía en la calle del Aleph, lo que pasa es que el Aleph sucede mucho más adelante, digamos, sucede en Constitución, pero yo vivía en la calle del Aleph, así que continuamente encontraba, como era un joven cándido, corroboraciones borgianas de mi destino borgiano en cada esquina. Y además vivía en el sur, Roberto, o sea que yo me sentía absolutamente en sincronía con los ideales estéticos de Borges. Así que sí, digamos, es una mención. Además yo me iba caminando. Uno, quien recorre Carlos Calvo y llega hasta Avenida La Plata, ahí está la Biblioteca Miguel Cané, donde Borges trabajó buena parte de su vida. Cuando tuvo que empezar a ganarse la vida, cuando murió su padre en el año 38, Borges empieza a trabajar hasta que llega el peronismo y lo deja cesante. O sea, son 7 u 8 años que Borges trabajó en la Biblioteca Miguel Cané, ahí en La Plata y Carlos Calvo. Pueden ir a verla. Yo fui y me emocioné, lo que es el pequeño habitáculo donde Borges en parte escribió grandes de sus ficciones de la década del 40, yendo en el tranvía desde Palermo, donde vivía, hasta la Biblioteca Miguel Cané, tenía casi 2 horas, entonces ahí iba pergeñando sus maravillas, y luego también un lugar extremadamente reducido, Roberto, en la Biblioteca Miguel Cané, un gran estoico Borges también, dicho si esto de paso, y ahí trabajaba. Entonces yo me iba feliz caminando por Carlos Calvo, que luego se convierte en Pedro Goyena, y llegaba hasta la Facultad de Filosofía y Letras. Digo, o sea, siempre me parece que quien anda por Caballito, por Boedo, por San Cristóbal, por Valvanera, por Once, está muy cerca de Borges, está muy cerca de Macedonio Fernández. Qué placer escucharte, Andrés, se nos voló esta hora, te agradecemos infinitamente por estar en Posnormalidad, y para cerrar yo te quiero proponer un experimento mental, que es el siguiente. Si nos ponemos en el lugar de Funes el Memorioso, un X cualquiera,
¿podría ser Funes el memorioso y al mismo tiempo ser feliz? Creo que no, Roberto. O sea, un X cualquiera podría ser Funes, sí, porque de hecho Funes es un X cualquiera. Es un pobre tipo que está en la cama, postrado después de un tremendo accidente, y que no en ningún momento pidió tener esa memoria infinita que no le arruina la vida, digámoslo así. Creo que un X cualquiera podría ser Funes. Creo que está claro en el cuento de Borges, y extrapolándolo a cualquier X, que no podría ser feliz, porque no poder olvidar es tremendo. O sea, así como no poder recordar absolutamente nada es tremendo, no poder olvidar es una condena. Es lo que decía Borges, y sin embargo es lo que dice Borges en Everness. Si algo no hay, si una cosa no hay, es el olvido. Pero ¿a quién le atribuye esa posibilidad? A Dios. Bueno, Claro. Dios podrá vérselas con el infinito, sea la memoria o en cualquier otra instancia del infinito, porque es Él mismo, es el infinito. Ahora, los hombres no deberíamos codiciar ninguno de estos dones que parecen ser talismanes, porque son terribles. No, la felicidad, Borges te diría, está en cosas mucho más cotidianas. Hay que desconfiar de estos artificios tremendos, maravillosos, portentosos, pero no. La memoria infinita te arruina la vida. De eso estoy seguro, Roberto. Andrés, muchísimas gracias por estar en Posnormalidad. Gracias a vos, gracias a tu audiencia por la enorme paciencia de haber escuchado mis ditirambos, Roberto. Vamos a una brevísima pausa y hacemos el cierre. Quédate ahí, ¿eh? Los mejores diseños y el mejor algodón solo en www.doctoring.com.ar. Doctor Ink Remeras. Pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la ciudad de Buenos Aires podés contar con el SAME, el mejor servicio público gratuito de atención médica de emergencias de Latinoamérica. Solo tenés que llamar al 107. Brazos abiertos a la salud. Conoce más en buenosaires.gov.ar/salud. Qué lujo que nos dimos de charlar con Andrés Russo. Gracias por Twitch, Julio Guzmán, quien entendió todo de este programa y nos plantea una pregunta. ¿Internet podrá generar un camino a la biblioteca infinita? Maravillosa pregunta. Gracias Maxi Helmi, que nos recomendás un cuento, El cautivo. Gracias Elizabeth, hasta mañana. Y gracias a vos. Recordá que como Funes el memorioso, para ser feliz hay que olvidar un poquito. Chau.